Radio Voz Universitaria 90.5 FM presenta el segmento Noti Nacional. El siguiente espacio tiene clasificación A, apto para todo público, contenido y informativo o opinión. Buenas tardes, son las 12 en punto e iniciamos una nueva edición de su noticiero Infórmate al Día, transmitido por Radio Voz Universitaria 90.5 FM, dentro del espacio Noti Nacional. En esta emisión les traemos una cobertura especial sobre las elecciones 2025, la opinión de los ciudadanos sobre temas claves, una leyenda que revive nuestras raíces, una entrevista que inspira y un reportaje que recorre el patrimonio del país. Mi nombre es Alison Arriaga y es un placer acompañarlos. Bienvenidos. Iniciamos con el tema central del día, las elecciones presidenciales 2025. Con la segunda vuelta en marcha, el ambiente electoral se siente en todo el país. Nuestro equipo se desplegó en diferentes ciudades para traerles la cobertura desde centros educativos clave. Empezamos en la ciudad de Cuenca con el informe de nuestra compañera Karen Argudo, desde la Unidad Educativa Santa Mariana Jesús Cordero. Adelante, Karen. Encontramos en la ciudad de Cuenca, en el recinto electoral Santa Mariana de Jesús Cordero, donde podemos observar que el clima ha sido muy favorable para muchos ciudadanos, ya que hasta el momento no se prevé lluvia. Muchas de las juntas receptoras aseguran que el proceso se está viviendo con total tranquilidad y normalidad. Vamos a preguntar a uno de los ciudadanos que ya ha ejercido su derecho al voto, ¿cómo es que está viviendo este proceso de elecciones electorales 2025 de abril en segunda vuelta? Nos encontramos con Carlos Calle. Carlos Calle, ¿cómo está? Cuéntame cómo está viviendo ustedes el proceso de elecciones electorales en segunda vuelta. Bueno, y preguntando a la normalidad, no está pasando nada, todo con tranquilidad y en paz. ¿Ya ejerció su derecho al voto? Sí, yo ya lo sé. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Carlos asegura que el proceso se está viviendo con total normalidad. Vamos a ver durante el transcurso de las horas cómo va. Esta jornada refleja el compromiso cívico de la población, siendo la clave para las futuras elecciones presidenciales. Gracias, Karen, por el completo reporte desde el austro del país. Ahora, desde la Unidad Educativa Santiago de Jesús, les presento mi cobertura sobre cómo se vivió la jornada electoral en el norte de la ciudad. Bueno, ahorita vamos a buscar a alguien para que nos vaya contestando las preguntas. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. Me presento. La carrera de Miguel Alexandra. José María. Síganme. ¿Primera vez votando o ya ha tenido otra elección? Segunda vez en este año. Y para mí, hoy es una gran idea que se porque tú sigues todo el país en el que vamos a ver. O sea, los electores quieren que haya seguridad y llega mucho trabajo. Entonces, ¿qué tal somos del recinto? ¿Cómo va todo? Muy bien, porque están vacías los recintos, todavía no siguen a la gente y podemos votar muy rápido. Así que van a checarnos para que ya puedan llegar a tomar paso. Entonces, su primera vez la ha tenido bien. Recinto vacío, digitación, seguridad, protocolos. Gracias a Dios, sí. Bueno, muchas gracias. Y cerramos esta ronda informativa viajando al cantón Babahoyo, donde nuestra compañera Fabiola Contreras nos informa desde la Unidad Educativa Millennium Carlos Alberto Aguirre Áviles. Adelante, Fabiola. Esto es desde el Cantón Babahoyo, Parroquia de la Unión. Me encuentro en el Millennium, el colegio Carlos Alberto Aguirre Áviles. Hoy es por el día de las elecciones. Nos encontramos observando cómo el personal va llegando a ejercer su derecho al voto. Entonces, debido a que en horas de la mañana no pudieron asistir debido a que, tuvo torrental, lluvias. Entonces, ahora por la tarde están asistiendo demasiadas personas. Vemos que hay demasiado movimiento. Entonces, vamos a hacer una breve pregunta. ¿Me puede ayudar con una pregunta? Sí. Ok. Entonces, ¿usted qué espera que cambie o se mantenga en tras las elecciones, en este 2026? Que cambie lo que es la delincuencia, que haya medicamentos dale en los centros y que también arregle lo que se trata de las vías, todo eso. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted también. Bueno, entonces, cabe recalcar que en la vía Junjan, por las elecciones, Junjan-Babahoyo se encuentra cerrada, entonces tienen que tomar vías alternas. Por lo tanto, por las severas lluvias hay siquiera 1 metro de agua sobre la vía, entonces por eso están tomando vías alternas para poder llegar a esta parroquia, a este cantón a sufragar. Tenemos también breve información sobre algunos cambios que han habido sobre los distritos que han ido a sufragar. Por ejemplo, tenemos lo que es Unidad Educativa Antonio José de Sucre, calle principal Ramón Santa María, ha cambiado a la cancha de uso múltiple Salambe, calle principal de Ramón Santa María. Esto es en el cantón Urdaneta. También podemos ver una de ellas también en el cantón Valencia, Colegio Luis Felipe Díaz, calle Camilo Alvarado. Esto ha cambiado a la Escuela de Educación Básica Gregorio Valencia, calle Vicente Rocafuerte, entre García Moreno y Cuarda. Lo que es en el cantón Vinces, tenemos Escuela de Educación Básica César Arturo Sotomayor, a Unidad Educativa Doctor Antonio Andrade. Esto es en la vía Palestina. Han decidido cambiar los lugares de sufragio. Donde antes pues sufragaban, ustedes tienen que revisar la información que hay para que por favor las personas que no han sufragado busquen su manera de sufragar, vías alternas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto para mí informar a ustedes, a la ciudadanía. Muchas gracias. Y ¿qué nos dices, María? Gracias, Fabiola, por este valioso reportaje. Como hemos visto, a pesar de las condiciones climáticas, los ciudadanos siguen acudiendo a votar con compromiso. Recuerden que las urnas estarán abiertas hasta las 17 horas, así que no olviden asistir a tiempo para ejercer su derecho. Continuamos con nuestra segunda sección, Opinión Ciudadana, donde escuchamos lo que piensan los jóvenes sobre temas que nos afectan a todos. Hoy queremos saber cómo ven la educación actual y qué opinan sobre la participación de su generación en los asuntos políticos del país. Comenzamos con una pregunta clave. ¿La educación en línea ha afectado la calidad del aprendizaje en los estudiantes? Desde su perspectiva, Carla Arriaga nos comparte su opinión. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que sigue siendo en la actualidad un tema de debate. La educación en línea y su impacto en la calidad del aprendizaje. ¿La virtualidad mejoró o dañó a la educación? Pues creo que muchos hemos vivido esta situación en carne propia, la educación virtual. Podemos pensar si nos ayudó, si nos perjudicó, y si esto de aquí sería algo que podría funcionar a largo plazo. Pues bueno, hoy yo les voy a dar mi opinión con total sinceridad. La educación virtual, para todos, sin excepción, nos cayó de golpe, sin mucha información, sin mucha preparación, y fue como algo muy sorpresivo en donde uno se sentía muy atado y no sabía cómo reaccionar. Fue un sálvese quien pueda, se podría decir así. Y esto con la pandemia hizo que las instituciones educativas tengan un cambio muy drástico. Estudiaban frente a la computadora, frente a un dispositivo móvil, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y bueno, todo el mundo pensaba que eso era por momentos, era algo momentáneo, iba a durar muy poquito, pero pues no. Fue un poquito más de lo pensado y duró muchísimo más de lo que nosotros podíamos imaginar o de quizás de lo que nosotros podíamos esperar o planear. En cuanto a si mejoró la educación, podría decir que, bueno, depende también, porque para mí en algunos casos sí da flexibilidad, al menos bueno, en mi caso sí da flexibilidad, porque deja cumplir con todos los roles que uno como persona, bueno, pues de su cotidianidad tiene. Nos enseñó, bueno, nos ayuda en el aprendizaje de herramientas digitales para poder cumplir con todo lo que amerita estudiar de forma virtual. Más que todo nos permite o nos da la comodidad de estudiar desde casa. Y bueno, eso es una ventaja muy grande para aquellos que somos estudiantes de forma virtual.
pero bueno, no podemos tampoco dejar de ser realistas, no todos tienen las mismas condiciones. O en el momento de pandemia, yéndonos un poco más atrás, no todos tenían esas mismas condiciones. En ese momento hubieron muchísimas quejas, los comentarios, más que todo en redes sociales, en las plataformas digitales, eran de mayormente cosas negativas en ese momento, porque no todos tenían con las comodidades o bueno, las mismas condiciones para poder ejercer una educación virtual buena. Hubieron estudiantes que no tenían buen internet y no contaban con espacios tranquilos para poder estudiar, dispositivos para poder ver sus clases. Fue algo que afectó muchísimo en el área de educación a nivel nacional, por no decir quizás también a nivel mundial, pero a unos más que otros, sin duda. Entonces, para algunos se puede decir que es una ventaja o fue una ventaja, y para otros quizás fue todo lo contrario, fue algo que te hizo llenar de estrés, de frustración, de desconexión, de pocas oportunidades. Incluso o se pudo uno sentir abandonado en ese caso. Algo que también se puede notar, o que también es algo que se vive a diario, es que, por ejemplo, uno cuando se conecta, se puede decir que libre albedrío para poder hacer lo que uno quiera. No es lo mismo estar conectado que estar aprendiendo. Eso sí lo tengo muy claro. Lo he venido aprendiendo, lo he venido analizando, lo he venido creyendo. Porque en ocasiones muchos tenemos las cámaras apagadas, los micrófonos en silencio y la atención quizás en otros lados, cuando debería ser únicamente en lo que tu profesor del otro lado de la pantalla está tratando de hacer que tú aprendas. Entonces, a veces es muy difícil concentrarse, al menos si no estás en un espacio en donde solamente estás tú, tu profesor y tu clase. Es difícil concentrarse. En ocasiones, siendo muy honesta, a veces los días no son tan buenos y la motivación tampoco es que nos acompaña mucho. Falta ese tipo de interacción que tienen los compañeros con los profesores, ese ambiente que se vive en un aula más o menos. Yo considero que eso es una desventaja. Se puede decir que ser estudiante universitario y no tener la experiencia universitaria como tal, que es de ir a la universidad, conversar con tus compañeros, conocer muy bien a tus profesores, ponerle personalidades a los rostros que ves en pantallas, es complicado, porque considero que igual la educación no es solamente el contenido que ellos te pueden proveer, sino que también es la convivencia que tú puedes tener con ellos. El diario vivir, digámoslo así. Pero bueno, eso no digamos que es todo negativo, ¿no? Porque de todas maneras, cuando estudias de forma virtual, aprendes muchas cosas nuevas. Por ejemplo, en el caso de los profesores. Había profesores que jamás habían utilizado plataformas digitales. Ahora se graban las clases, hacen las actividades interactivas, te hacen incluso talleres en línea, te muestran cosas nuevas para llamar tu atención, buscan la forma de que tú interactúes, incluso hasta usando memes, puede ser, haciendo las clases como que un poquito más amenas, con algo de gracia, para tratar de darnos esa vida estudiantil o ese momento universitario un poco más completo, para que no nos sentamos tan distantes, digamos así, podría ser. En cuestiones de los estudiantes, que es algo muy positivo, yo lo veo de forma muy positiva, las habilidades que se han desarrollado para poder aprender a organizarnos, para investigar por nuestra propia cuenta, para manejar de mejor manera la tecnología que hoy está avanzando de una manera tan rápida, es para mí algo muy positivo. Gracias, Carla, por tu reflexión. Es importante escuchar estas voces para entender cómo han cambiado nuestras formas de aprender. Ahora pasamos a otro tema crucial. ¿Los jóvenes están realmente interesados en transformar su país o ya han perdido la fe en los sistemas políticos? Veamos lo que opina Karen Argudo. Los jóvenes no están desconectados, simplemente están transformando el cómo participan. Muchos de los adultos los critican, que no voten, que no se interesen en un partido político, pero esta visión es totalmente incompleta.
ya que la política no tiene límites. La política no solamente se basa en una urna o en un partido. Hay jóvenes que protestan, que crean contenido, que levantan campañas, que visibilizan causas sociales, ambientales y sobre todo derechos humanos, porque la política también es eso. ¿Cómo no van a estar conectados si son los primeros que salen a marchar cuando matan a un compañero, cuando suben injustamente el pasaje del transporte o cuando simplemente desaparece una mujer por violencia de género? La desconexión no es el cambio. Es con los mecanismos que han sido repetidamente usados para manipular, dividir o simplemente prometer sin cumplir, que es lo que comúnmente pasa. En muchos países los jóvenes ven cómo los mismos partidos políticos que prometen cambios terminan involucrados en corrupción, que es lo que siempre pasa. Clientelismo o decisiones que los excluyen. Entonces, díganos ustedes, ¿cómo confiar en un gobierno que nos ha fallado varias veces? Además, el mundo ha cambiado. Ya no se trata simplemente de estar inscrito en un partido, sino también se trata de formar una comunidad, de tener voz, de ser escuchado. Y si la política tradicional no nos da espacio, los jóvenes no lo crean. Hay formas nuevas de compromiso, como son las redes sociales, el activismo y el arte, que son los que más se usan hoy en día, ya que la política también se mueve por redes sociales. Y aunque digan que eso no es serio, en realidad lo cierto es que desde una página de TikTok se puede educar, se puede movilizar, se puede presionar, se puede hacer un video viral en el que se puede lograr que un tema llegue a los medios o a que no sea injusta o no se la oculte. Hoy la política también crea otros espacios. Crean podcasts, escriben libros, hacen cine con mensajes sociales. La nueva política no lleva corbata, ni se sienta en un parlamento. A veces las pancartas, los grafitis o una historia que se vuelve viral por su verdad. Como ya lo decimos antes, lo vivimos en Colombia con el paro nacional, en Chile con las protestas estudiantiles, en México con los movimientos feministas e incluso en Ecuador. También en Venezuela, con las luchas de democracia por los derechos humanos. Y cada vez vemos cómo estas luchas se desconectan entre sí. Porque los jóvenes también piensan en colectivo, piensan en comunidad, en conjunto, en construir redes de apoyo. Además, muchos de los jóvenes trabajan en lo que se llama micropolítica, es decir, acciones pequeñas pero muy poderosas. Enseñar a las comunidades, hacer periodismo independiente, organizar ferias culturales, abrir espacios de diálogo, todo esto se transforma en realidad. Decir que los jóvenes han perdido la fe es simplemente simplificar demasiado esto, ya que no han perdido la fe en el cambio, han perdido la fe en quienes han tenido el poder y no han sabido usarlo para construir un buen futuro para ellos. Lo que han perdido la fe y la confianza es ciega, ya que no creen en discursos vacíos, ni en promesas bonitas, en necesidades o acciones concretas, propuestas reales, participación verdadera. La frustración viene de sentirse ignorado, explotado o usados como votos y luego olvidados. Y eso no solo pasa en las elecciones, pasa en cómo se toman las decisiones sin consultarlas, en cómo se reduce un papel a simples estadísticas. Pero a pesar de esto, ¿qué hacen los jóvenes? Los jóvenes no se rinden, siguen luchando, siguen hablando, siguen cuestionándose. ¿Por qué salen si ellos no se mueven? Nadie lo hará por ellos, porque piensan en un país diferente, piensan en un país justo, en un país más digno, en un país más humano, que es lo que ellos necesitan, que es lo que todos necesitamos. Y si hay dinamismo, hay cansancio, claro que sí, pero también hay creatividad, también hay resistencia y ganas de comerse el mundo entero, de no conformarse con lo que hay. Hay jóvenes que nos están huyendo de la política, están reinventándola. Tal vez no lo vemos, no vemos en muchos partidos políticos esto,
pero sí lo vemos en las calles, en los medios de colectivos, y eso es lo que más incomoda al sistema, que la juventud no se conforma. No nos dicen que tenemos que esperar, que hay que tener paciencia, o nos dicen que tenemos que esperar, nos dicen que tenemos que tener paciencia, pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántas generaciones tienen que pasar por las cosas que están pasando para que esto cambie? La pregunta no debería ser si los jóvenes quieren transformar su país, porque claro que lo quieren. La pregunta sería, ¿los estamos escuchando? ¿Les estamos dando espacio? ¿O seguimos pidiendo la paciencia mientras el mundo se los está derrumbando encima, mientras el mundo se está cayendo encima de ellos? Yo creo en el poder de la juventud. Creo que cuando se organizan, cuando se expresan, cuando luchan, cuando son capaces de mover estructuras, y aunque a veces se sientan que no son escuchados, cada paso que dan construye el camino a un cambio. Y no están solos. Cada idea que comparten, cada causa que defienden, cada injusticia que denuncian, es parte de la historia colectiva que nos invita a todos a participar en un sistema político. Porque transformar un país no es tarea de pocos, es responsabilidad de todos. Pero si los jóvenes deciden liderar este cambio, entonces el futuro tiene esperanza. Y quiero cerrar esto diciéndoles que cuando hablamos de juventud y de política, no estamos hablando solo de estadísticas o de números, de esperanzas, de votos. Estamos hablando de sueños, de proyectos, de vida, de esperanzas de millones de personas, de millones de jóvenes que todos los días levantan en países que no muchas veces les ofrecen oportunidades, ni seguridad, ni futuro, pero aún así siguen apostando por construir algo mejor. Cada vez que un joven dice, quiero cambiarme de país, está desafiando siglos de estructuras que nos han excluido, que les han discriminado, que han callado. Y ese deseo de transformar no es ingenuo, sino al contrario, es muy valiente. Es valiente porque es más fácil rendirse, es más fácil mirar hacia otro lado. Pero hay jóvenes que prefieren o eligen luchar, eligen hablar, eligen resistir. Transformar un país no se logra de la noche a la mañana, claramente. No se logra solo desde la parte del poder. Se logra desde abajo, como todo, desde lo cotidiano, desde cada espacio donde alguien se atreve a cuestionar lo establecido, desde la fuerza, desde ahí se transforma. Y muchos jóvenes alrededor haciendo eso, vale la pena. Sí, muchos se sienten decepcionados de la política tradicional, y es normal, pero eso no significa que hayan renunciado a sus sueños o que hayan renunciado a cambiar las cosas. Lo que significa es que están buscando nuevas formas, están buscando nuevas rutas, nuevos lenguajes, por hacer diferente la política desde otro lugar, desde la conciencia, desde la acción, desde el ejemplo. Por eso mismo, mi mensaje hoy no es solo para los jóvenes, en realidad, sino también para quienes tienen el poder de decisión. Escuchen, no subestimen el poder de una generación que ha crecido en medio del caos, pero que aún creen en la posibilidad de construir un buen futuro. Y si eres joven y estás viviendo esto, no te sientas pequeño. No pienses que no puedes hacer nada. Tu voz, tu historia, tu forma de actuar cuentan. Cada gesto importa. Porque transformar un país comienza muchas veces con una sola persona que se atreva a decir, que se atreva a hablar y que diga, esto no puede seguir así. Así que no es que los jóvenes hayan perdido la fe. Lo que han hecho es algo más poderoso. Han decidido no esperar más. Han decidido ser parte activa de la historia. Gracias, Karen. Sin duda la participación juvenil es fundamental para construir un futuro con más conciencia y compromiso. Todavía tenemos más historias que inspiran y nos conectan con nuestra identidad. En breve, un perfil
que deja huella. Nos vamos a comerciales. Atención comunidad UNEMI, los exámenes ya están aquí. Desde el 7 de julio hasta el 27 de julio nos jugamos el semestre. Es momento de repasar, concentrarte y demostrar todo lo que sabes. Organiza tu tiempo, respira hondo y dale con todo, porque en la Universidad Estatal de Milagro el esfuerzo siempre tiene recompensa. Vamos con fuerza UNEMI. La innovación es parte de tu día a día. Descubre nuestros nuevos laboratorios de anatomía, biotecnología y más. Tecnología de punta que impulsa tu aprendizaje y te prepara para los desafíos del mundo real. Aprende haciendo, investiga, crea, transforma. UNEMIS, ciencia, tecnología y futuro. Más información en nuestras redes o en unemi.edu.es. Seguimos en Infórmate al Día. Es momento de conocer una historia inspiradora. En esta parte del programa Perfil en Primer Plano, queremos darle espacio a quienes se inspiran con su trabajo y esfuerzo diario. Hoy conoceremos la historia de Cristina Alvarado, una educadora y máster que ha dedicado su vida a enseñar y formar nuevas generaciones. Su historia nos muestra cómo, desde lo cotidiano, se puede dejar una huella profunda en la sociedad. Nuestra compañera Mayra tuvo la oportunidad de conversar con ella y conocer más de su inspiradora trayectoria. Veamos la entrevista. De la accessorio en la carrera de comunicación. Hoy el cordial gusto de entrevistar a la licenciada Cristina Alvarado, ya que le voy a hacer algunas preguntas debido a su edad. Buenas tardes, todas Maldonado. Entrevistar a la máster Cristina Alvarado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que te inspiró a ser maestra? Bueno, la verdad a mí me inspiró ser maestra más que nada cuando yo era adolescente. Siempre me gustaron los niños. Ya, y vi ese carismático que tienen los niños, las niñas, y me simpatizó mucho, me emocionó, y también me di cuenta de que eso ya nace en uno, lo que es ser docente. Otra pregunta. ¿Cuál ha sido su mayor reto en lo que ha enfrentado en su carrera? Bueno, mi mayor reto la verdad ha sido cuando he visto a un niño que cuando tiene un problema, sea en la casa, sea económico, o bueno, hay muchas formas prácticamente que todo niño tiene problemas porque nosotros hemos pasado por eso. Entonces uno como maestra tiene que tener ese carisma, tiene que tener esa voluntad y la paciencia y más que nada tener corazón. ¿Puede contar un momento que le haya hecho sentir que su trabajo vale la pena? Sí, le cuento que vale la pena para mí, el corazón vale la pena porque es un gusto cuando mis alumnos se van al bachillerato y usted sale a la calle y le dan un abrazo fuerte, usted dice, lo vi desde chiquito, y yo señorita, pero con qué dulzura, con qué cariño, pero también es cuando el profesor tiene esa gentileza, esa amabilidad y lo hace de corazón, como se lo dije antes. ¿Qué mensaje usted envía a sus futuros estudiantes más que ser gran maestra? Bueno, el mensaje sería que cuando uno va a ser docente, primero tiene que pensarlo 2 o 3 veces y hacerlo de corazón, no por el sueldo, no es el sueldo que uno tiene que ver. Uno tiene que ver es que uno de verdad le nazca y hacerlo así. Igualmente, muchas gracias. Gracias Mariela por esta entrevista tan cercana y por supuesto a Cristina Alvarado por compartir su experiencia con nosotros. Historias como la suya nos recuerdan el verdadero valor de la educación en nuestra sociedad. Ahora dejamos por un momento la actualidad y la información para entrar a una parte mágica y misteriosa de nuestro programa. En la sección Desbloqueo Leyendas, rescatamos relatos tradicionales que forman parte de nuestra identidad y cultura oral. Hoy les traigo una historia que viene desde lo más profundo del bosque y de la imaginación popular. La leyenda del bosque nublado. Un relato que mezcla naturaleza, misterio y tradición. Escuchamos esta leyenda. En lo profundo del bosque nublado de Mindo, donde la niebla se abraza a los árboles,
y las aves cantan como si contaran secretos. Existe una leyenda que pocos se atreven a repetir en voz alta. Una historia que comienza con dos hermanos y una advertencia olvidada. Mira, Andrés, este lugar es mágico. La biodiversidad es impresionante. Sí, mágico. Solo espero que no nos traiga la selva como en esas leyendas de pueblo. Lucía y Andrés, dos estudiantes de biología, llegaron a Mindo para estudiar aves raras, pero no sabían que algo más los estaba observando desde el profundo del bosque. ¿Escuchaste eso? ¿El qué? Solo son árboles. O tal vez el guardián del bosque. Muchachos, si van a internarse, recuerden que este bosque no es como otros. Aquí vive algo que no se deja ver, pero lo ve todo. El guardián. Así lo llaman. Lo han visto los antiguos. Una sombra cubierta de musgo y silencio. ¿Y qué hace? ¿Da discursos sobre reciclaje? No, castiga a los que contaminan, a los que roban, a los que rompen el equilibrio, y el castigo no siempre es muerte, a veces es olvido. Nos alejamos demasiado. Esto ya no tiene gracia. El sendero desapareció. Don Remigio dijo que no saliéramos. El bosque no es tuyo. ¿Quién habla? Sal de ahí. Quien rompe debe pagar. Andrés, ¿dónde estás? No es la primera vez. El bosque se protege a sí mismo y lo hace a través de él. Él no lo sabía. No quería hacer daño. Toma algo. ¿Interrumpieron un nido? ¿Cortaron alguna flor? Una orquídea. Dijo que la quería para su colección. Esa flor era única. El guardián siente cada raíz descascada. No olvida. ¿Guardián? No lo sabíamos. Estoy aquí para devolver esto. La vida no se posee, se cuida. Perdóname. Solo quería que vuelva. Lucía, ¿qué pasó? Dices que Andrés regresó sin recuerdos claros, pero con una mirada distinta. Lucía volvió muchas veces, ahora como protectora del bosque, y el guardián nunca se mostró de nuevo, pero en las noches más nubladas aún se oye su advertencia. El bosque vive, el bosque recuerda. Equilibrio o silencio. Interesante, ¿verdad? Las leyendas no solo nos entretienen, también nos conectan con nuestras raíces y con los paisajes mágicos que forman parte del Ecuador. La tradición también es noticia. Luego de esta pausa, un recorrido visual por una joya del patrimonio nacional. La UNEMI avanza con firmeza. Ya está en marcha la construcción de su nuevo centro de docencia de 4 pisos, con más de 10.750 metros cuadrados de modernos espacios para docentes y estudiantes. Su estructura prefabricada, con 2 accesos para pasarela hacia el CRAI, garantiza eficiencia y movilidad. Y todo este mantenimiento, un elemento que marcó nuestra historia, el legendario samán
un árbol que permanece en el corazón del campus, perfectamente rodeado por la obra. UNEMI construye el futuro sin olvidar tus raíces. UNEMI transforma la educación en milagro. Atención Milagro y la región UNEMI. Regala 500 becas gratuitas para concursos vacacionales de deportes y cultura. Desde fútbol, básquet y entretenimiento funcional, hasta artes, música y danza. Una oportunidad para aprender, divertirte y conectar con tu comunidad. ¿Quieres jugar, crear o explorar? Inscríbete ya, aprovecha este beneficio exclusivo. UNEMI comprometida contigo y con tu talento. Más información en nuestras páginas de Facebook. Estamos de vuelta en Infórmate al Día. Es momento de cerrar con broche de oro. Conozcamos el corazón histórico de Cuenca. Los invito a recorrer uno de los lugares más emblemáticos de nuestro país, el Centro Histórico de Cuenca. Entre calles adoquinadas, arquitectura colonial y un ambiente lleno de historia, esta ciudad nos muestra por qué es patrimonio cultural de la humanidad. Acompáñame a descubrir su encanto en este reportaje especial. Radio Voz Universitaria 90.5 FM presenta su programa de reportaje Conmemoración Viva, Centro Histórico de Cuenca, en donde conocerás lo más importante de su trayectoria. En el corazón de los Andes ecuatorianos hay una ciudad que late con la fuerza de su historia y el alma de su gente, Cuenca, con sus calles adoquinadas, templos coloniales, barandillas de hierro forjado, cúpulas que tocan el cielo y arquitectura republicana. Lo convierte en un lugar atractivo para visitantes, tanto locales como del extranjero. Es más que un lugar, una experiencia. Hoy viajamos a su centro histórico, un espacio donde el pasado y el presente conviven. El Centro Histórico de Cuenca fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y reconocido en el mundo por su belleza, cultura y legado. Esta es la historia viva de Cuenca. Antes de que existiera Cuenca, aquí floreció Guapondeli, una ciudad cañarí que significa llanura tan grande como el cielo. Con la llegada de los incas, fue renombrada como Tomebamba, la ciudad imperial del emperador Huayna Cápac, una de las más importantes del Tahuantinsuyo. El sitio cubre 224.14 hectáreas en total, con 178.14 hectáreas en el centro histórico, 30 hectáreas en áreas especiales y casi 16 hectáreas de algunos lugares como Gil Ramírez Dávalos, tabernáculas y las antiguas partes de la ciudad que se consideran parilles. Algunas de las carreteras principales son Bolívar Benigno Malo, Sangurima y Sucre. La Catedral de San Francisco es la más grande de la ciudad, con una capacidad de aproximadamente 10.000 personas. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Centro Histórico de la ciudad de Cuenca. Estamos con Joana Quirguizac. Joana, ¿de dónde eres? Cuéntanos. De la provincia de Morona, Santiago, Cantón Limón y Tanza. Listo, Joana, cuéntame, te voy a entrevistar, te voy a hacer una pequeña pregunta, ¿sí? ¿Por qué crees que es diferente ser un emprendedor o visitar aquí la ciudad de Cuenca justo en el centro histórico? Bueno, realmente la ciudad de Cuenca se cataloga por ser una ciudad llena de muchas virtudes, no solo por sus paisajes, su gastronomía, su historia, todo lo relacionado con Cuenca es realmente un mundo de fantasía. Como emprendedores, no solo venimos aquí a consumir sus productos, sino también nos llena el alma de saber que es una ciudad en donde podemos encontrar todo con la calidez de su gente. Listo, Joana, muchísimas gracias. Gracias a ti. A lo largo del tiempo, Cuenca ha sabido conservar más de 1.000 edificaciones patrimoniales, entre iglesias, plazas, museos y residencias privadas. Destacan la Catedral Vieja, construida en el siglo XVI, la Catedral Nueva, con sus icónicas cúpulas azules, que desde luego son las más evidentes y llaman la atención de los turistas, el Monasterio de El Carmen de la Asunción y el Mercado 10 de Agosto, punto de encuentro entre tradición y modernidad. En 1557, los españoles fundan Santa Ana de los Ríos de Cuenca sobre sus ruinas, liderados por Gil Ramírez Dávalos.
Desde entonces, el trazo urbano de Cuenca sigue una cuadrícula típica del orden español, conservando en su esencia una función única de tres culturas, cañarí, inca y europea. El centro histórico de Cuenca es una joya arquitectónica. Sus casas coloniales de adobe y teja, sus balcones de hierro forjado y patios interiores son emblemas de una gran época. A lo largo del tiempo, Cuenca ha sido conservada más de 1000 edificaciones patrimoniales, entre iglesias, plazas, museos y residencias privadas. Destacan la Catedral Vieja, construida en el siglo XVI. En diciembre de 1999, Cuenca fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¿Por qué? Por su arquitectura armoniosa, el excelente estado de conservación del centro urbano y el profundo arraigado cultural que conserva. La UNESCO destacó su valor universal excepcional, subrayando que Cuenca no solo es un conjunto de edificios antiguos, sino una ciudad viva, activa, en la que las tradiciones siguen vigentes. Desde ese momento, Cuenca se posicionó internacionalmente como una de las ciudades más atractivas y auténticas de América Latina. Caminar por el centro histórico es sumergirse en una experiencia cultural viva. Aquí, la artesanía, la música, la danza y la gastronomía son parte del día a día. En Cuenca, las festividades como el Pase del Niño Viajero, el Corpus Christi, la Semana Santa y las fiestas de independencia son celebradas con fervor y color. Además, los edificios tradicionales como la cerámica, la platería y la elaboración del sombrero de paja toquilla se mantienen gracias a generaciones que transmiten su saber de forma oral y práctica. Cuenca se ha consolidado como un destino turístico líder en el Ecuador. Sus calles invitan a ser exploradas a pie y cada rincón tiene una historia que contar. Existen rutas temáticas, las rutas de las iglesias, la ruta gastronómica y la de los museos. La oferta hotelera y gastronómica ha crecido en armonía con la arquitectura patrimonial. El turismo comunitario también ha cobrado fuerza, permitiendo a los visitantes experimentar la vida cotidiana cuencana desde adentro, con respeto y autenticidad. Desde su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad, el flujo turístico ha crecido significativamente. Cuenca recibe a miles de turistas nacionales y extranjeros cada año, fascinados por su armonía urbana y riqueza cultural. Según datos oficiales, el número de visitantes ha aumentado de manera constante, salvo por la pausa obligatoria de la pandemia. El turismo y el crecimiento urbano ha generado nuevos desafíos. Cuenca debe enfrentar el equilibrio entre modernidad y conservación. La presión comercial, el tráfico y la pérdida de espacios verdes son preocupaciones latentes. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Daniel Piedra. Daniel Piedra, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿de dónde eres? De la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca, Daniel. ¿Has vivido toda tu vida acá? Sí, toda la vida. Perfecto, Daniel. Queremos saber a qué te dedicas. Soy emprendedor. Emprendedor, me imagino que tienes algún tipo de negocio o algo, ¿verdad? Sí, de hecho soy fabricante de mi propia marca, trabajo aquí en el centro histórico. Perfecto, Daniel. Mira, sabiendo que tú trabajas justamente aquí en el centro histórico, queremos que nos cuentes un poquito de qué crees tú que celebraciones, oficios, crees que mantienen viva aquí a la ciudad de Cuenca, en el centro histórico. Los programas que son organizados, las fiestas, ejemplos del Corpus Christi, el Pase del Niño, fiestas de Cuenca, es donde atrae el turismo y se mantiene viva aquí Cuenca. Perfecto, Daniel. Así como él nos dice, este tipo de tradiciones son las que mantienen viva al centro histórico y a la ciudad de Cuenca, y también las celebraciones que se van a realizar justamente esta semana, como el Corpus Christi, que es lo que mantiene viva y junto a la comunidad. ¿Sí? Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Sin embargo, gracias a políticas de restauración, participación ciudadana y una fuerte identidad local, Cuenca ha sabido resistir las amenazas que otros centros históricos han sufrido.
mientras que datos oficiales del turismo nos dan información acerca de las visitas que tiene la ciudad. Viajeros que llegan a Cuenca y exploran el centro histórico están entre el 85 y 90%. Turistas internacionales que se enfocan en el centro histórico con un 92%. Aumento de turistas que crece en festividades o en temporadas altas, es decir que tiene un incremento del 40% en el centro histórico. Público local que participa en actividades culturales del centro antiguo cuenta con un 75% de personas que inculcan a manifestar la cultura. Hoy más que nunca, Cuenca brilla como un faro de identidad cultural. Su centro histórico no solo está lleno de historia, sino de vida. Es un lugar donde el pasado no es recuerdo, sino cimiento. Cuenca no se visita, se vive. Y cuando uno la conoce, entiende por qué no hay ciudad igual. Porque aquí, cada piedra, cada calle, cada plaza, cuenta la historia de un pueblo que no se ha dejado vencer por el tiempo. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con Javier Avilés, quien es ingeniero en contabilidad y auditoría. Nos va a comentar desde su experiencia cómo cree que ha impactado económicamente la conservación y el desarrollo de la ciudad de Cuenca en el centro histórico. Hola Karen, la ciudad de Cuenca fue declarada en el año 1999 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO debido a su riqueza cultural y arquitectónica. Es por ello que el conservar el centro histórico nos permite llamar la atención tanto en el ámbito nacional e internacional hacia los turistas, promoviendo una cultura de desarrollo sostenible tanto de empresas públicas y privadas, generando fuentes de empleo de manera directa e indirecta, no solo a la ciudadanía cuencana, sino a la ciudadanía a las personas que vienen de otros países. Es por ello que es muy importante y muy relevante seguir conservando el centro histórico, mantener políticas públicas y privadas que permitan fomentar el cuidado y el buen uso de los espacios públicos. Perfecto, Javier, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Un gusto poder conversar contigo. De igual manera, muchas gracias. Radio Voz Universitaria 90.5 FM presentó el reportaje Conmemoración Viva, Centro Histórico de Cuenca. Un lugar lleno de vida, cultura y memoria. Gracias por acompañarnos en este recorrido, que nos recuerda la riqueza que guarda cada rincón del Ecuador. Llegamos al final de Infórmate al Día, pero la conversación no termina aquí. Síguenos en nuestras redes sociales, cuéntanos, ¿qué te pareció el programa de hoy? Y comparte lo que más te impactó. Gracias por permitirnos ser parte de tu día. Soy Alison Arriaga y nos escucharemos en la próxima emisión. Que tengan una excelente tarde. Radio Voz Universitaria 90.5 FM presentó el segmento Noti Nacional en Noticias Infórmate al Día.